Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Una conocida compañía de teatro llegó a una ciudad del sur. Todas las entradas para la obra Otelo se habían agotado. Por la noche, el teatro estaba lleno y los espectadores esperaban con emoción la tragedia. Cuando empezó la escena final, el actor que interpretaba a Otelo se acercó a la cama y dijo: ¿Has rezado antes de dormir, Desdémona? Su voz era muy expresiva. Luego simuló estrangular a Desdémona y el telón bajó. El público se quedó en silencio, pensando en la obra. Pero de repente, el telón se levantó de nuevo. Los espectadores se sorprendieron. En el escenario los técnicos caminaban tranquilamente alrededor de la cama, desmontaban el decorado y hablaban de cosas cotidianas. La actriz que interpretaba a Desdémona seguía acostada sobre las almohadas, pero luego se levantó un poco, pidió encender un cigarrillo y empezó a fumar. El público se quedó inmóvil mirando la escena. De repente se escuchó una voz de hombre desde la primera fila. «Menos mal que la estrangulaste. Ni un minuto se le puede dejar sola». Теперь слушаем с переводом. Una conocida compañía de teatro llegó a una ciudad del sur. Известная театральная труппа приехала в южный город. Una conocida compañía de teatro llegó a una ciudad del sur. Todas las entradas para la obra Otelo se habían agotado. Все билеты на спектакль «Отелло» были раскуплены. Todas las entradas para la obra Otelo se habían agotado. Por la noche, el teatro estaba lleno y los espectadores esperaban con emoción la tragedia. Вечером театр был полон, и зрители с волнением ждали трагедию. Por la noche, el teatro estaba lleno y los espectadores esperaban con emoción la tragedia. Cuando empezó la escena final, el actor que interpretaba a Otelo se acercó a la cama y dijo: ¿Has rezado antes de dormir, Desdémona? Когда началась финальная сцена, актер, играющий Отелло, подошел к кровати и сказал: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Cuando empezó la escena final, el actor que interpretaba a Otelo se acercó a la cama y dijo: ¿Has rezado antes de dormir, Desdémona? Su voz era muy expresiva. Его голос был очень выразительным. Su voz era muy expresiva. Luego simuló estrangular a Desdémona y el telón bajó. El público se quedó en silencio, pensando en la obra. Затем он сделал вид, что душит Дездемону, и занавес опустился. Публика сидела в тишине, думая о спектакле. Luego simuló estrangular a Desdémona y el telón bajó. El público se quedó en silencio, pensando en la obra. Pero de repente, el telón se levantó de nuevo. Los espectadores se sorprendieron. Но вдруг
Занавес снова поднялся. Зрители были удивлены. Pero de repente, el telón se levantó de nuevo. Los espectadores se sorprendieron. En el escenario los técnicos caminaban tranquilamente alrededor de la cama, desmontaban el decorado y hablaban de cosas cotidianas. На сцене технические работники спокойно ходили вокруг кровати, разбирали декорации и говорили о повседневных делах. En el escenario los técnicos caminaban tranquilamente alrededor de la cama, desmontaban el decorado y hablaban de cosas cotidianas. La actriz que interpretaba a Desdémona seguía acostada sobre las almohadas, pero luego se levantó un poco, pidió encender un cigarrillo y empezó a fumar. Актриса, играющая Дездемону, продолжала лежать на подушках, но затем приподнялась, попросила прикурить и начала курить. La actriz que interpretaba a Desdémona seguía acostada sobre las almohadas, pero luego se levantó un poco, pidió encender un cigarrillo y empezó a fumar. El público se quedó inmóvil mirando la escena. Публика сидела не шевелясь, наблюдая сцену. El público se quedó inmóvil mirando la escena. De repente se escuchó una voz de hombre desde la primera fila. Menos mal que la estrangulaste. Ni un minuto se le puede dejar sola. Вдруг с первого ряда раздался мужской голос. «Хорошо, что задушил. Ни на минуту ее нельзя оставлять одну». De repente se escuchó una voz de hombre desde la primera fila. Menos mal que la estrangulaste. Ni un minuto se le puede dejar sola. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Una conocida compañía de teatro llegó a una ciudad del sur. Todas las entradas para la obra Otelo se habían agotado. Por la noche, el teatro estaba lleno y los espectadores esperaban con emoción la tragedia. Cuando empezó la escena final, el actor que interpretaba a Otelo se acercó a la cama y dijo: ¿Has rezado antes de dormir, Desdémona? Su voz era muy expresiva. Luego simuló estrangular a Desdémona y el telón bajó. El público se quedó en silencio, pensando en la obra. Pero de repente, el telón se levantó de nuevo. Los espectadores se sorprendieron. En el escenario los técnicos caminaban tranquilamente alrededor de la cama, desmontaban el decorado y hablaban de cosas cotidianas. La actriz que interpretaba a Desdémona seguía acostada sobre las almohadas, pero luego se levantó un poco, pidió encender un cigarrillo y empezó a fumar. El público se quedó inmóvil mirando la escena. De repente se escuchó una voz de hombre desde la primera fila. Menos mal que la estrangulaste. Ni un minuto se le puede dejar sola. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.